Al calor de un café, Wilson Rúa Bedoya, la voz de las voces en el Quindío y en Colombia también. Wilson, para usted, ¿qué es la familia? A ver, profe, para mí es lo máximo, ¿no? Es la base de la sociedad. Y para mí, yo creo que mientras uno más avanza en edad, más va apreciando la familia. No solamente en el entorno de una sociedad, sino que es todo. En alegría, en felicidad, en compañía, en protección, en solidaridad, en querencias, en amor. Y para usted, ¿qué es la amistad? Porque usted, con usted podemos hablar de amistad, porque significa mucho. Yo creo que uno vivir sin la amistad, lo más bello que Dios le puede dar a uno después de la familia es la amistad, los amigos. Poder uno transitar por donde uno quiera y tener la oportunidad de abrazar al amigo, de hablar con el amigo, de charlar con el amigo, de mirarse a los ojos, de contarse cosas pasadas, de hacer un enfoque de lo que es la vida, de lo que es la política, de lo que es el momento dado, ¿no? Yo creo que es lo más importante, el respeto por el amigo. No solamente decir el amigo y no que lo respeto, lo quiero. Decirle al amigo cuantas veces pueda, hombre, don Manuel, profe Manuel, yo lo quiero, déjeme que, o permítame decirle que yo lo quiero, o decirle al amigo. No tiene nada de raro, al contrario, es decirle a la persona cuánto vale para uno. Voy a nombrarle dos personajes, pero para el primero me traslado a 1979. Ajá. Y ese personaje se llamaba Uriel Ríos Tamayo. Ay, claro. Me erizo cuando me acuerdo de él, una amistad maravillosa, de una voz lindísima, un gran narrador, conocedor de música profundo, un hombre que amaba a la familia, nos respetamos inmensamente, sino que el día de su muerte yo hacía bailables de 3 a 5 de la tarde, él debía recibirme a las 5, era un hombre muy puntual, a las 4:30 siempre llegaba, se quitaba la camisa, se quedaba en camiseta y empezaba a preparar la música, los long plays o los 45 para el turno que era hasta las 10 de la noche. Llegaron a las 5:30, no llegaba, 6 no llegaba, y luego una llamada que se había accidentado. Y le dije, raro, ¿accidentado dónde? Porque él estaba administrando un almacenes Inter, de venta de muebles, de don Lorenzo Bonilla, en Montenegro, y el accidente fue por otra parte, y yo dije, raro, porque él no tiene por qué. Cerré la emisora y me fui al hospital, que vieron que estaba, y apenas lo vi, yo vi que estaba ya sin vida. Entonces para mí me trae muy malos recuerdos ese día, pero la amistad con Uriel Ríos Tamayo fue una amistad maravillosa, una de las voces más lindas que ha tenido el Quindío. Se lo quise traer aquí, lo quise mencionar, porque sé que entre ustedes dos hubo una gran amistad. Gran amistad. Y le tengo otro personaje que a usted lo quería mucho. Alfonso Osorio Carvajal. Ay, caramba. No, con Alfonso sí que le aprendí un maestro de la cultura, un maestro del comportamiento, un maestro de la poesía, un maestro de la redacción, un maestro de la intuición. Le aprendí tantas cosas. Le aprendí porque un hombre tan honorable, tan recto, tan correcto como Alfonso Osorio Carvajal, poquitos. De verdad que le aportó mucho a la cultura de nuestro departamento, le aportó mucho el periodismo, le aportó mucho a la poesía, a la cultura. Nacido en La Tebaida. Tebaida, Quindío. ¿Sí? Sí. Primaria en La Tebaida, Sí. Y bachillerato en La Tebaida. Un poquito del bachillerato, no todo el bachillerato. Pero de un papá que era campesino, de un papá que era trabajador y una mamá que era ama de casa. Sí. Eran 12 hermanos. 2 hermanos. Vivos somos, hay conmigo 10. Los 2 murieron pequeñitos, casi que en el vientre de mi madre. Y mi papá, un campesino, toda la vida trabajó en el campo. ¿Se imagina usted, año 1950 y pico, un hombre ganándose, como lo que llamaban en aquella época, lungueando, para sostener 10 bocas, 11 con mi mamá, 12 con él? Entonces,
Dios hace cosas maravillosas. Dios no deja que nadie se muera de hambre. Y nosotros, con una madre maravillosa, montenegrina, nacida en Montenegro, mi papá nacido en Antioquia, de Bello, Antioquia, y trabajado toda la vida en establecimientos de caña. Era el que trabajaba la miel, y luego la preparaban y era que la endurecían para luego sacarla ya en la horma y ya a comercializarla toda la vida. Mi papá se iba y cada 15 días venía, porque no había transporte en esa época, y siempre trabajaba lo que era Valle, Quindío, y yo desde muy pequeño tuve que empezar a trabajar para poderle ayudar a mi mamá. Yo a los 7 años ya trabajaba, a los 7 años ya recibí un sueldo como acólito en la Tebaida. A propósito, ¿verdad que usted empezó como acólito y luego Sí. fue sacristán? Sacristán. Pero empecemos lo de acólito. ¿Cómo llegó usted a ser acólito? Acólito primero porque vengo de unas raíces ancestrales Muy religiosa. muy religiosas, y en la casa nunca ha faltado la misa. Falta más la luz del día que la misa del domingo. Y desde niño mi papá siempre nos llevaba a misa, y me gustaba rezar, y cuando tuve que prepararme para la primera comunión, yo me sabía todas las oraciones. Ya era acólito y con mayores veras, leía la Biblia y tenía que estar muy sujeto a los aprendizajes. Tanto que yo ya capacitaba a niños para la primera comunión. Pero un momentico. Cuando usted iba a la escuela, Sí. los zapaticos que se ponía a veces se los ponía, porque no tenían un parcito de zapatos. Sí. ¿Sí? Un par. Entonces Se los quitaba para no gastar. yo empecé acólito, entonces mi mamá me mantenía a mí muy Cachaquito. cachaco, porque las circunstancias lo exigían. Yo era catequista en el colegio Santa Teresita de Jesús de la Tebaida, capacitaba a niños. Entonces aquí en Armenia había un almacén Modas al Día de Gerardo Triana, años. Entonces mi mamá sacaba crédito ahí, y yo con lo que ganaba le ayudaba para que el crédito lo mantuviera. Mi madre siempre manejó los créditos, me decía siempre, es mejor tener créditos puerta abierta que no plata en el bolsillo. Entonces eso hacía que mis hermanos de pronto le recriminaban a ella, es que mire, a Wilson usted cómo lo mantiene. Miren a Wilson, pero era que yo tenía que ir a reuniones con las monjas, con el padre, Entonces los domingos, no solamente yo salía de misa de 7, que era la misa donde iban todos los colegios y las escuelas, llegaba a Tebaida el tren que venía del valle, y yo corría, me quitaba los zapatos a vender prensa. Tiempo, Patria, Espectador, eran los 3 periódicos en esa época que se viera aquí el ¿Y cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? como voceador. ¿Y cómo era? Tiempo, Patria, Espectador de hoy, decía yo, ¿no? A vender. Sí, claro. Y entregaba las promesas, pero ya sin zapatos, y de ahí salía como un galgo a la estación del ferrocarril, que quedaba a un kilómetro, a menos de 1 kilómetro, a cargar maleta. Llevo maleta, llevo. Oiga, Wilson, pero ¿cómo decía? Llevo maleta. Llevo maleta, llevo. Le decía yo a la gente, entonces me daban la maletica y me iba. Y terminaba yo la misa de 12 y me iba a vender helados. A vender helados. O sea, Prensa, acólito, prensa, maletas, helados. Yo llegaba por la tarde con muy buenas monedas para mi mamá y se las daba. Entonces con eso no solamente ayudaba a que ella pagara los créditos que tenía, sino aportar algo para la comida. Y cuando hizo la primera comunión, los zapaticos eran prestados. Me lo prestó un primo. Me puse los zapatos de un primo porque los míos ya estaban muy deterioraditos, y era el momento dado, y el primo me dijo, tenemos el mismo número, y él me prestó y de esa manera fui con zapatos prestados a hacer la primera comunión feliz. Pero usted cometía pecaditos en la iglesia, siendo acólito. Pero Se comía las hostias. las hostias sin sí. consagrar. Era lo único que yo comía. Se comía las hostias, entraba, me imagino que allá estaban las hostias guardadas, las habían llevado las monjitas, y el vino de consagrar, pues, para pasar Pero las hostias. con la venia del padre, muchas veces. El padre le da permiso. Sí, porque muchas veces se acumulaba un número de hostias y había que reemplazarlas. Entonces estas hostias, decía el padre, estas hostias cómansela o comámonosla, pero eso seco no es bueno.
una, pero ya ¿Usted 10 come o 20 o bueno? 30. Entonces nos daba vino, nos daba la oportunidad de comer vino. Nunca se emborrachó No, pequeñito. jamás, jamás. Pero sí comíamos vino, comíamos hostia con vino. Bueno, y vino acá al Rufino a terminar el bachillerato, pero no lo terminó. No lo terminé. ¿Por qué no lo terminó? Por pobre, porque habían dos cosas, o trabajaba o estudiaba. Y me opté por trabajar, porque también me gustaba mucho, o jugaba fútbol en esa época. Y fue también una frustración mía cuando los pibes de Urruti, en Tebaida, No me diga que usted fue pibe de Urruti. sí, claro, con Pequeca Vélez. También Pequeca, con Pequeca. Pequeca se vino, ellos vivían en Tebaida, Ramón, el papá era inspector de policía y jugaba muy bien Pequeca. Él se vino y nos dimos cuenta en Tebaida que él estaba con los pibes de Urruti, nos vinimos nosotros de Tebaida también y fui a los pibes de Urruti. Fue como en 1970. Sí, nos entrenaba, nos daba física Tisera, Ah, Américo Alejandro Américo Tisera, y nos daba física Urruti. Ajá. Bueno, Educación física, claro. nos preparaba fútbol Urruti y nos daba física, educación física, sí, el Tisera. Y Tisera. Entonces, el patrón, yo trabajaba aquí en un establecimiento, en un café, donde en la carrera 15 con 21, de un tío mío de Luis Bedoya, padre de un docente también de educación física, Jairo Bedoya, Ajá. que somos primos. Pero entonces yo pedí a cada momentico permiso para ir a entrenar y me dijeron, no podemos, o juega fútbol o trabaja. Este es Entonces, Wilson Rúa Bedoya pequeñito. Ahora volvemos. Tuve que renunciar al fútbol para poder trabajar por la pobreza. Pero Wilson, volvemos ahora aquí al calor de un café. Vamos a un corto comercial y ya regresamos. Ok. Soy Juan Felipe y me encanta hacer fotografía nocturna. Disfruto recorrer las calles, hablar con la gente y tener en mi cámara los mejores recuerdos de los sitios que visito. Wilson, usted iba a ser sacerdote. ¿Qué pasó? Me gustaba, ya lo dijimos que fui acólito y yo quería ser sacerdote. Pero el padre Ramón Echeverry, con quien trabajaba en esa época, le dije, padre, yo quiero ser seminarista. Quiero ir al seminario y había que ir a Manizales. Y me dijo, me gusta que piense en grande, pero en cosas que realmente sean alcanzables. Usted jamás podrá ser cura. Dije, ¿por qué, padre? Dijo, porque es muy difícil que hoy una persona pobre llegue a ser sacerdote. Y le dije, ¿cómo así, padre? Yo, sí, porque no me olvida. A usted lo primero que le van a decir, tiene que comprar una docena de interiores, una docena de camisetas, tiene que llevar ropa, tiene que llevar tendidos. Usted no tiene con qué. Y a la vez tenía que marcarlos uno por uno. Tenían que ir marcaditos. Marcaditos. Me dijo, usted no tiene la plata, sabía quién era yo. ¿Sí? En la época todo eso servía. Tanto que en ese entonces tanta violencia que reforzábamos el sueldito eran 30 pesos que no ganábamos como monaguillos. Luego redoblé porque me daban el doble porque se accidentó el seminarista, se cayó de una escalera El que tocaba las campanas de y la tenía que iglesia. abrir la Entonces ya nos volvimos sacristanes. cristales. Y nos daban además un peso por cada entierro. Y en esa época habían 6, 7 entierros diarios. Caramba. Sí, o todos los días había entierros, 2, 3. Entonces eso rebosaba las arcas, La alcancía para llevar la casita, para poder llevar. Entonces, descartado que Wilson Rúa no podía pensar más en ser cura por la pobreza. Pero la radio empezó desde pequeño, cuando hacía bulla
en el colegio, cuando transmitía campeonatos de lo que fuera, ¿no? Sí, eran los sábados cívicos. Los sábados se hacía todo lo que era lo pertinente de competencias deportivas, había declamaciones, había canto, había música, había competencias. Entonces yo era el que lo transmitía. Hacía la lista, cuántos competidores con el huevo en la boca, en la cuchara. Entonces usted hacía la transmisión. Yo narraba. Entonces Gentil Guerrero, que tenía una emisorita, la emisora parroquial, que la manejaba por la iglesia, entonces oyó y me invitó a leerle unos comerciales en un programa que él tenía de complacencias. Y yo lo hice y luego ya vio que me dejó el programa que lo hiciera yo mismo. Ya nos venimos para Armenia y aquí en Armenia... Lo descubrieron ya definitivamente. Sí. Yo tengo mucho que... ¿Quiénes estuvieron en un comienzo? Estuvo Trapito, Edgar Giraldo, que era el director de deportes de Caracol, luego fue director nacional de RCN, porque éramos vecinos en la calle 30, en el barrio Cincuentenario. Nos separaba únicamente el andén, la vía. Al frente, doña Ana Delia, la mamá, tenía una tiendita. Y él me oyó una vez, le llegó a él un casete porque estábamos haciendo el barrio La Unión. Yo soy fundador del barrio La Unión. Entonces en el barrio La Unión había un equipo de fútbol. Entonces allí unas grabadoras grandes que había, yo tenía una grande, y los jugadores me compraban las pilas, que eran con 6 pilas grandes, y yo narraba el partido, y apenas terminaba el partido todos se hacían alrededor a escuchar el partido y a tomar cerveza. Y ese casete llegó a manos de Trapito, de Edgar Giraldo. Me dijo, oiga hombre, venga, ¿usted por qué no se mete a la radio? Y yo no tengo facultades para eso. Entonces me insistió y le fui, me dijo, lo espero el domingo en el barrio El Placer de Armenia, vamos a hacer una caravana deportiva. Y fui, y de una me pudo transmitir una competencia de ciclismo. Él me entregó la lista con los números de cada uno de los corredores y me dijo, hágale pues, yo le comento. Y así arrancamos y terminada la competencia me dijeron, atención Wilson Rúa, a favor dirigirse a estudios, a Peor en el Quindío, que era Caracol, que quedaba en el edificio. ¿Y usted qué pensó? No, yo pensé que era para pegarme un regaño o quizás para hacerme alguna observación. Quedaba en el 10º piso del edificio Banco Cafetero. ¿Ya? Entonces allí estaba Pacho Javier y me dijo, estaba don Germán Gómez Ospina, estaba Nelson Sabogal Vázquez, estaba Medardo Garay, estaba el Comanche Ramírez, Luis Carlos Ramírez. Sí, Luis Carlos. Había una playa de locutores y de periodistas magníficos. Entonces, ellos le habían dicho a Pacho Javier, el gerente, que Wilson Rúa era un tipo alto, grande, era moreno. ¿Quién le dijo eso? Chola y los muchachos, tomándole el pelo. Entonces, cuando me dijeron que siguiera la gerencia, cuando yo llegué a la gerencia, don Pacho Javier, buenos días. Y me dijo, don Pacho Javier, a la orden. Me dijo, no, yo soy Wilson Rúa. Entonces, el tipo como que sorprendió y esperando pues que llegara el negro grande, robusto, bueno, y ver lo pequeñito que llegó. Entonces luego salió y le dijo, hombre, no sean ni cuentas, no, ¿cómo me toman el pelo? Entonces siéntese Wilson, ¿no? Digo, mucho gusto, lo llamo quería conocerlo y para que firme aquí, si quiere trabajar con Caracol. Digo, claro, pues, un placer conmigo. Digo, firmamos un contrato. Y ya, a la semana siguiente, fueron las fiestas de Calarcá y ahí empezó a pulirme Nelson Sabogal Vázquez, Merardo Garay y toda la playa del Comanche, Luis Carlos Ramírez, los errores que yo cometía, no diga eso, no grite tanto, no hable tan ligero. Bueno, a pulirme. Luego ya las noticias, a redactar una noticia, a leer la noticia. Ellos fueron mis primeros maestros. Y James Padilla Motoa. Porque James también, cuando hubo los Juegos Nacionales Universitarios... 1975 en la Universidad del Quindío. Exacto, él era el director de deportes de La Voz de Armenia. Ya me conocía y me dijo, Wilson, yo quiero que me colabore en este compromiso grande que tiene el Quindío con Colombia. Y yo le dije, listo. Y trabajamos allí. Y ahí nos fuimos. Y ya empecé a grabar cuñas para La Voz de Armenia en acetato. Y ahí me fui hasta que llegué, estando con Caracol, me llamó don Efraín Castro López, Radio Ciudad Milagro. Y me dijo, ¿cuánto se gana usted en Pregón el Quindío? Le dije, yo aquí le pago el doble.
caramba, le pago el lo doble, necesito de uno. lo necesito. Así fue. Y me dijo, el único compromiso que usted tiene en 8 días, le doy 8 días para que aprenda a manejar la consola. Porque Además, aquí hay que hacer control locución. Y le dije, no hay ningún problema. Me puso a aprender Fernando Gutiérrez. Ya cuando Fernando Gutiérrez, otro grupo me pulieron también y ahí arrancamos. Ahí arrancamos. ¿Cuánto duró en Radio Ciudad Milagro? En Ciudad Milagro trabajé 25 años. Luego pasó a otra emisora. Sí, estuve con La Voz de Armenia, de pronto me retiré de un periodo, me fui a trabajar con don James Acosta Campuzano, un padre conmigo, igual que Efraín Castro. No, yo he sido un privilegiado con los patrones. Lástima que se hayan muerto ambos, o si no la radio sería hoy otra. Nelson Sabogal Vázquez, Merardo Garay González, ¿con cuál de los dos se queda? Con todos dos. A los dos los amo, los quiero, los respeto, son mis maestros. James Padilla Motoa. Me quedo con los tres, mi maestro, G. Negro lo adoro. No. Sí, sí. ¿Qué le aprendió usted a James Padilla Motoa? El señorío, la franqueza, el temperamento, el carácter que tiene, esa memoria maravillosa que posee, aunque yo soy desmemoriado, pero le admiro profundamente. Es un hombre que eso usted dirá, pues no le aprendió, pero sí, eso lo hace a uno a estudiar, a retener para tratar de imitar a un personaje como es él. ¿Qué le aprendió a Merardo Garay? Señorío, transparencia, honorabilidad, honestidad, también muy inteligente, un hombre muy conocedor de las cosas, igual que James Padilla, para guardar memoria maravillosa. Y a Nelson Sabogal Vázquez. Nelson Sabogal, su bogosidad, su franqueza. Nelson es un hombre que cuando da la amistad la da, no es amigo de todo mundo, no es fácil ser amigo de Nelson Sabogal y llevamos más de 40 años como amigos. Sí, han tenido una aprendiéndole su carácter. Él es, y le enseña a usted, no le digo más, ¿sí? No le repito más. Así, así, de esa forma. Entonces uno aprende más fácil. Maravilloso. Y era el que lo escuché ayer y mire cuántas veces le embarró usted leyendo el noticiero. Todo lo que dijo. Entonces, ha sido un maestro conmigo maravilloso. Una de las voces que más ha usted añorado aquí en el Quindío. Henry Pineda Rodríguez. Una voz maravillosa. Leonel Dávila Marín. Otra voz lindísima. Sí, porque otras voces bonitas, por ejemplo, Álvaro Hoyos es linda. Álvaro Hoyos vive, Cardona. gracias a mi Dios. Sí, Álvaro Hoyos Cardona. Sí, pero que ya se fueron, por ejemplo, Henry Pineda. Cómo manejaba la voz, qué chorro de voz tenía este hombre. Y también el exdirector de Caracol. ¿Qué es lo que más le ha chocado a Wilson Rúa cuando llega a una emisora y encuentra desorden? ¿Qué es lo que le choca ahí? No, lo que más me choca es cuando no hay compañerismo, que hay alguien que de pronto quiere traicionar a la persona. Porque es que la radio es colegaje, el periodismo es colegaje. Es como yo no encuentro en la razón que alguien se pelee por política, por un color político. Eso es ignorancia, es brutalidad de la persona. Entonces, menos si en una emisora hay 5 elementos, son 5 hermanos. Apoyémonos, ayudémonos, solidaricémonos. ¿Qué le pasa al uno y qué le pasa al otro? Pero si hay alguien que de pronto se la pica de alguna cosa, o trata de meterle zancadilla al compañero, o trata de sobrarlo, o trata de aniquilarlo, o de hacerle bullying, ¿sí? Como me ocurrió a mí en una emisora, entonces yo creo que eso no es. Wilson, jubilado, pero siguió disfrutando, no digo trabajando, siguió disfrutando. Sí, sí, soy un privilegiado. Es lo que más le gusta. Soy un de la privilegiado, profe. Cuénteme, le cuento que soy pensionado, tengo una familia que es mi todo, maravilloso. Ya no madrugo tanto, ya no trasnocho tanto en radio, ya no trabajo tanto, estoy dedicado únicamente a la televisión. ¿Y bien? Y vivo tranquilo, gracias a mi Dios, vivo en paz, y salir yo a la calle, como salgo todos los días, a abrazarme con la gente, a encontrarme, a abrazar, a darle el abrazo al que maneja una carreta, o el que barre la calle, o el magistrado, o el profesor, o el compañero, o el colega, o el que lustra los zapatos, o el abogado. Para mí es lo más importante.
Y yo creo que es uno de los dones más grandes que Dios me ha dado de hacer de la radio una institución para ser amigos. Wilson Rúa Bedoya, mil gracias por haber estado con nosotros al calor de un café. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Usted muchísimas gracias y hasta otra oportunidad con el poder de Dios. Muchas gracias.